Tal cual como el Le doy la narco bienvenida al señor Novoa. Cohen. Le agradezco por venir a esta audiencia, señor Cohen. Si se pone de pie, le tomo juramento. Levante su mano derecha. ¿Jura usted que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y solamente la verdad con ayuda de Dios? Que se registre que el testigo respondió afirmativamente. Por favor, hable directamente al micrófono. Sin objeción, su testimonio escrito se incorporará al registro de la sesión. Y ahora, señor Cohen, tiene usted la palabra para la presentación oral de su testimonio. Presidente Cummings, señor Jordan, miembros de la comisión, gracias por invitarme en el día de hoy. He venido ante esta comisión y he pedido que se proteja a mi familia de amenazas presidenciales y que la comisión tenga cuidado con las preguntas concernientes a investigaciones en marcha. Les agradezco por su ayuda y por su comprensión. Yo estoy aquí bajo juramento para enmendar el récord, para responder con la verdad y para darle al pueblo estadounidense lo que sé sobre el presidente Trump. Reconozco que algunos de ustedes pueden tener dudas y van a cuestionar mi credibilidad. Por esta razón, he incorporado a esta declaración inicial documentos irrefutables y demuestran que la información que ustedes van a escuchar es legítima y verdadera. Jamás en 1.000.000 de años me hubiera imaginado, cuando acepté un trabajo en 2007, de trabajar para Donald Trump, que un día él se postularía a la presidencia, que lanzaría una campaña sobre una plataforma de odio e intolerancia y ganaría. Lamento el día que le dije que sí al señor Trump. Deploro la ayuda y el respaldo que le di todo ese tiempo. Me avergüenzo de mis falencias y públicamente asumo la responsabilidad por mis acciones, declarándome culpable ante el Distrito Sur de Nueva York. Me avergüenzo de mi debilidad y mi lealtad mal dirigida y de ayudar al señor Trump para protegerlo y promoverlo. Lamento haber decidido tomar parte en ocultar las acciones ilícitas del señor Trump en lugar de escuchar a mi conciencia. Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump. Es un racista y es un mentiroso. Él era un candidato presidencial que sabía que Roger Stone estaba hablando con Julian Assange sobre filtraciones a Wikileaks de correspondencia de la Comisión Nacional Demócrata. Lo voy a explicar en breve. Estoy proporcionando documentos que incluyen copia de un cheque que escribió el señor Trump de su cuenta personal después que ya era presidente para reembolsarme por el dinero pagado por el silencio sobre su relación con una estrella de cine pornográfico y para evitar que esto afectara su campaña. Copias de declaraciones financieras del 2011, 12 y 13 que él le dio a instituciones como el Deutsche Bank. Una copia de un artículo con el manuscrito del señor Trump, donde él dijo que concertó una operación y luego reembolsó a esta persona con fondos de su fundación de caridad. Y la fotografía está en uno de sus clubes ahora. Y copias de cartas que escribí bajo instrucciones del señor Trump, amenazando a sus escuelas, universidades y a la junta universitaria para que no dieran a conocer sus evaluaciones. Espero que mi evaluación, mi comparecencia aquí, mi declaración de culpabilidad y demás sean pasos hacia la redención que restablezcan la fe en mí,
y ayuden al país a entender mejor a nuestro presidente. Antes de proseguir, quiero pedir disculpas a cada uno de los miembros del Congreso. La última vez que comparecí ante el Congreso, vine para proteger al señor Trump. Hoy estoy aquí para decir la verdad sobre el señor Trump. Yo le mentí al Congreso cuando el señor Trump estaba negociando la Torre Trump en Rusia. Dije que dejamos de negociar en enero de 2016. Eso era falso. Nuestras negociaciones continuaron durante meses en medio de la campaña. El señor Trump no me dijo directamente que le mintiera al Congreso. Él no opera de esa forma. En conversaciones que tuvimos durante la campaña, al mismo tiempo que yo estaba activamente negociando en Rusia en nombre suyo, él, mirándome a los ojos, me dijo, no hay negocios con Rusia. Y le mintió al pueblo estadounidense diciendo lo mismo. A su manera, él me estaba instando a mentir. Por lo menos en 12 ocasiones durante las asambleas políticas de Iowa en 2016 y hasta fines de junio, él me decía, ¿qué pasa con Rusia? Refiriéndose al proyecto de la Torre Trump en Moscú. Tiene que saber que los abogados del señor Trump revisaron y editaron mi declaración ante el Congreso sobre las negociaciones de la Torre en Moscú. Que quede claro, el señor Trump sabía y dio instrucciones de estas negociaciones en el transcurso de la campaña y mintió al respecto. Él mintió porque él no esperaba ganar. También mintió porque iba a ganar cientos de millones de dólares con este proyecto en Moscú. Así que yo también mentí al respecto. El señor Trump me dejó claro, a través de sus declaraciones personales dirigidas a mí, que sabíamos que eran falsas, y con sus mentiras al país, que él quería que yo mintiera. Y me dejó en claro esto porque sus abogados personales revisaron mis declaraciones antes que fueran sometidas al Congreso. En el transcurso de los 2 últimos años, yo he sido acusado de ser un traidor por el presidente. La verdad es otra. Y permítame hacer una pausa para presentarme y decir quién soy. Soy Michael Dean Cohen. Soy esposo desde hace 24 años y el padre de una hermosa hija y un hijo. Cuando me casé, le prometí a mi esposa que la amaría, la respetaría y la protegería. Como dijo mi padre múltiples veces durante mi infancia, mi esposa y mis hijos son el aire que respiro. Así que a Laura, Sammy y Jake, no hay nada que no haría para protegerlos. He tratado de vivir una vida de lealtad, amistad, generosidad y compasión. Cualidades que mis padres nos inculcaron a mí y a mis hermanos desde la infancia. Mi padre sobrevivió al Holocausto gracias a la compasión y acciones generosas de otros. Él recibió ayuda de muchos que corrieron riesgos por hacer lo que sabían que era lo correcto. Y es por eso que mi instinto inicial siempre ha sido decirle a quienes lo necesitan, y a mi papá y a mi mamá, siento haberlos defraudado. Como la gente que mejor me conoce diría, yo soy la persona que pueden llamar a las 3 de la mañana si necesitan ayuda. Recuerdo orgullosamente haber sido el contacto de emergencia de muchos amigos de mis hijos cuando estaban creciendo, porque sus padres sabían que yo soltaría cualquier cosa para ayudarlos como si fueran mis propios hijos. No obstante, yo me declaré culpable ante una corte federal de haber cometido delitos a instancias de, a favor de y en coordinación con el individuo número 1. Para el récord, el individuo número 1 es el presidente Donald J. Trump. Es doloroso admitir
que en ocasiones mi motivo fue la ambición. Es aún más doloroso admitir que en muchas ocasiones ignoré mi conciencia y demostré lealtad a un hombre donde no debía haberlo hecho. Estando hoy aquí, parece increíble que estaba tan encantado con Donald Trump que estaba dispuesto a hacer por él cosas que sabía que no eran correctas. Por esa razón he venido a pedir disculpas a mi familia, al gobierno y al pueblo estadounidense. Déjenme decirle al señor Trump, yo lo llegué a conocer muy bien. Trabajado estrechamente con él por más de 10 años como vicepresidente ejecutivo y abogado especial, como su abogado personal, cuando él asumió la presidencia. Cuando conocí al señor Trump, él era un empresario exitoso, un gigante de los bienes raíces, y era un ícono. Estar junto al señor Trump era algo intoxicante. En su presencia uno se sentía que era parte de algo más grande que uno mismo, que de alguna manera se estaba cambiando el mundo. Yo ayudé a conformar esa narrativa durante más de una década. Ese era mi trabajo, mantener el mensaje, siempre defenderlo. Eso monopolizó mi vida. Al principio trabajé mayormente en cuestiones de bienes raíces y otras transacciones comerciales. Poco después, el señor Trump me integró a su vida personal y otros asuntos. Con el paso del tiempo, vi su verdadero carácter. El señor Trump es un enigma. Es complejo, como lo soy yo. Es bueno y es malo, como somos todos. Pero su lado malo sobrepasa con creces el lado positivo. Y él se ha convertido en la peor versión de sí mismo. Es capaz de ser generoso, pero no es generoso. Él puede tener gestos de generosidad, pero no es generoso. Puede demostrar lealtad, pero es fundamentalmente desleal. Donald Trump es un hombre que se postuló a la presidencia para engrandecer su marca, no para engrandecer a nuestro país. Él no tiene deseo o intención de guiar a este país, sino de mercadearse a sí mismo y de afianzar su poder. Él ha dicho con frecuencia que esta campaña iba a ser el mayor infomercial en la historia política. Él no esperaba ganar las primarias, no esperaba ganar las elecciones generales. Para él la campaña siempre fue una oportunidad de mercadeo. Yo supe desde el comienzo trabajando con el señor Trump que me pediría que mintiera para afianzar sus negocios, y me da vergüenza decir que trabajando para este hombre en el sector privado me pareció que era algo trivial. En el caso del presidente, esto es significativo y peligroso. Pero a fin de cuentas, mentir en nombre del señor Trump se convirtió en algo normal y nadie hacía nada. Y realmente, ninguna de las personas que lo rodean hoy en día le cuestionan sus actos. Muchos me han preguntado si el señor Trump sabía que se iban a dar a conocer los documentos y correspondencia del Comité Nacional Demócrata de antemano. La respuesta es sí. Como dije antes, el señor Trump supo de Roger Stone que se iban a dar a conocer estos documentos en Wikileaks. En julio de 2016, días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina del señor Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba en el teléfono. El señor Trump lo puso en altoparlante y él le dijo al señor Trump que acababa de hablar con Julian Assange y que éste le había dicho que en cuestión de un par de días darían a conocer una gran cantidad de correos electrónicos que socavarían la campaña de Hillary Clinton. La respuesta del señor Trump al respecto fue: ¿no sería maravilloso? El señor Trump es racista. El país lo ha visto lidiando con supremacistas blancos. Lo han escuchado hablar
de algunos países como unas letrinas. En privado es peor. Una vez me dijo si podía mencionar un solo país manejado por un negro que no fuera una porquería. Esto es cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos. Y una vez en un vecindario de Chicago él comentó que solamente los negros podían vivir así. Y me dijo que los negros jamás votarían por él, porque eran demasiado estúpidos. No obstante, yo seguí trabajando para él. El señor Trump es un tramposo. Como he dicho antes, le estoy dando hoy a la Comisión 3 años de declaraciones financieras personales del señor Trump del 2011, 2012 y 2013. Declaraciones que le dio al Deutsche Bank para averiguar sobre un préstamo para comprar los Buffalo Bills. Estas son las evidencias 1A, 1B y 1C de mi testimonio. Mi experiencia fue que el señor Trump infló sus bienes personales cuando le convenía, para aparecer como una de las personas más acaudaladas del mundo, y redujo eso cuando se trataba de reducir sus impuestos. Le estoy dando 2 artículos de prensa que constituyen ejemplos de cómo el señor Trump manipula su estado de riqueza según le conviene. Esto es parte de la evidencia en mi testimonio. Como he indicado, le estoy dando a la comisión un artículo que él le hizo anotaciones y me lo envió, la evidencia 3A de mi testimonio. El señor Trump me dio instrucciones de buscar la forma de comprar un retrato suyo que se iba a subastar. El objetivo era asegurarse que el retrato en cuestión, que se iba a subastar al final, se vendiera por el precio más alto de cualquier otro retrato esa tarde. Lo compró un comprador nuestro por $60,000. La Fundación Trump, una entidad supuestamente de caridad que le reembolsara al comprador, y se quedó con el cuadro. Y es la evidencia 3B de mi testimonio. Y no debería sorprender a nadie que una de mis responsabilidades más comunes era lo que el señor Trump decía, que hablara con dueños de negocios pequeños en su mayoría, que le debían dinero, y les dijera que no se les iba a pagar o que se les pagaría de menos. Cuando le pregunté o cuando le dije al señor Trump que había tenido éxito, él lo celebraba. No obstante, seguí trabajando para él. El señor Trump es un embaucador. Él me pidió que le pagara a una actriz de cine pornográfico con la que tuvo una relación extramarital y que le mintiera al respecto a su esposa, lo cual hice. Y una de las cosas que más lamento fue mentirle a la primera dama, porque es una mujer amable, una gran persona, a quien respeto enormemente y no se merece tal cosa. Le estoy dando a la comisión una copia del cheque de la transferencia de $135,000 que le envié al abogado de la señora Clifford al final de la campaña. Algo que pedía a la señora Clifford para mantenerse callada sobre su relación con el señor Trump. Es la evidencia 4 de mi testimonio. El señor Trump me dio instrucciones de usar mis fondos personales de una hipoteca personal para que el dinero no se pudiera rastrear hacia él y que esto pudiera tener perjuicio en la campaña, lo cual hice, sin preguntarme siquiera si eso era inapropiado, o si era lo correcto, o cómo podía esto afectarme a mí, a mi familia o al público. Y voy a ir a la cárcel, en parte, por mi decisión de ayudar al señor Trump a ocultar ese pago del pueblo estadounidense
antes que votaran unos días más tarde. En la evidencia 5A de mi testimonio verán que estoy dando una copia de un cheque de $35,000 que el presidente Trump firmó de su cuenta personal el 1 de agosto de 2017, siendo ya presidente de Estados Unidos, para el encubrimiento, que es la fase de mi declaración de culpabilidad, para reembolsarme por el dinero que pagué ilegalmente para comprar silencio en nombre suyo. Este cheque de $35,000 fue uno de 11 que iba a recibir durante el año cuando ya él era presidente, para reembolsarme por el dinero pagado. Los cheques son pagados por el hijo de Donald Trump y Alan Suber. Vean, por ejemplo, la evidencia 5B. El presidente de los Estados Unidos escribió un cheque personal para pagar por el silencio, como parte de una investigación criminal sobre violación de normas de campaña. Y pueden ver evidencia de eso en los documentos sometidos a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Así que imagínense esta situación. En febrero de 2017, llevaba un mes en la presidencia, yo visité al presidente Trump en la oficina oval por primera vez. Y realmente es algo pasmoso. Él me mostró todo, me mostró distintos cuadros y dijo algo en el sentido de: no te preocupes, Michael, tus cheques de enero y febrero están en camino. Fueron enviados por FedEx desde Nueva York. Y esto toma tiempo, pasar por el sistema de la Casa Blanca. Como dijo, recibí el primer cheque de reembolso por $75,000 poco después. Cuando digo que es un embaucador, hablo de un sujeto que dice ser brillante, pero que me pidió que amenazara a su secundaria, a su universidad y a la junta universitaria para que nunca dieran a conocer sus calificaciones. Como he mencionado, le estoy dando a la comisión copias de una carta que yo envié a instancias del señor Trump, amenazando a estas instituciones con acciones civiles o criminales si las calificaciones o evaluaciones del señor Trump llegaban a revelarse sin su autorización. Y eso está bajo la evidencia 6. Lo irónico, no se me escapó, que en 2011 el señor Trump criticó severamente al presidente Obama por no dar a conocer sus calificaciones. Como pueden ver en la evidencia 7, el señor Trump dice que muestre sus antecedentes después que dijo que el presidente Obama había sido un estudiante terrible. Lo lamentable es que nunca dijo nada en privado que me llevara a pensar que amaba a nuestro país o quería que llegara a ser mejor. De hecho, fue lo contrario. Cuando me dijo en 2008 y en 2009 que él estaba recortando a la mitad los salarios de varios empleados, incluyendo el mío, él habló de un reembolso de $10 millones del Servicio de Rentas Internas y me dijo que no podía creer cuán estúpido era el gobierno de devolverle tanto dinero. Durante la campaña, el señor Trump dijo que él no consideraba a el veterano de Vietnam y prisionero de guerra, el senador John McCain, como un héroe, porque a él le gustaba la gente que no se había dejado capturar. Al mismo tiempo, él me dio la tarea de manejar la prensa negativa sobre su exclusión del reclutamiento para Vietnam por razones médicas. Él dijo que tenía un espolón, pero cuando le pedí antecedentes médicos no tenía ninguno, y dijo que no le hicieron cirugía. Él me dijo que no respondiera a preguntas específicas de la prensa, sino que simplemente dijera que él había recibido una excepción médica. La conversación terminó con el comentario: ¿tú crees que yo soy estúpido? Yo no voy a ir a Vietnam. Me pareció irónico, señor presidente, que usted esté ahora mismo en Vietnam.
Sin embargo, seguí trabajando para él. Me han preguntado si sabía de evidencia directa que el señor Trump o su campaña habían actuado en connivencia con Rusia. No lo sé. Y quiero dejar en claro eso. Tengo sospechas. En algún momento, en el verano de 2017, leí en los medios que había habido una reunión en junio de 2016 en la Torre Trump con el hijo del señor Trump y otros sobre la campaña y Rusia, incluyendo a una persona representante del gobierno de Rusia y un correo electrónico cuyo título era Información sobre Hillary Clinton. Recuerdo que a comienzos de junio de 2016 estuve con el señor Trump cuando ocurrió algo peculiar. El hijo de Donald Trump entró a la oficina, se fue detrás del escritorio de su padre, algo inusual. Eso era algo inusual, la gente no iba detrás del escritorio para hablarle. Y recuerdo que él se le acercó a su padre y le dijo en voz baja, lo cual sin embargo pude escuchar, y le dijo, la reunión está pautada. Y recuerdo que él dijo, muy bien, déjame saber. Lo que me sorprendió, pensando en ese intercambio entre Donald hijo y su padre, fue que el señor Trump con frecuencia me dijo a mí y a otros que su hijo era la persona con menos criterio en todo el mundo y que Don hijo jamás concertaría una reunión de importancia a cuenta propia y no sin consultar con él. También sabía que nada ocurría en el mundo de Trump, y especialmente en la campaña, sin su conocimiento y aprobación. Así que deduje que a lo que se refería Don Hijo era a esa reunión en la Torre Trump para encontrar información negativa sobre Hillary Clinton con representantes de Rusia cuando él estuvo detrás del escritorio de su padre. Y que de eso es de lo que estaban hablando cuando Don dijo, muy bien, déjame saber. En el último año o algo así, yo he hecho un verdadero acto de contrición y he visto mi ambición y cómo mi ceguera y el estar deslumbrado por el mundo de Trump me llevó a hacer lo que hice. A todos ustedes, miembros de la comisión, señor Jordan, miembros de la Cámara y miembros del Senado, lamento haber mentido y haberle mentido al Congreso y a la nación. Lamento haber trabajado para ocultar la verdad acerca del señor Trump cuando más la necesitaban. Para aquellos que puedan cuestionar mis motivos para estar hoy aquí, yo lo comprendo. Yo he mentido, pero no soy un mentiroso. He hecho cosas malas, pero no soy un hombre malo. Yo he concertado cosas, pero ya no soy el que le arregla las cosas a Donald Trump. Voy a ir a la cárcel y he destrozado la seguridad que he tratado de mantener para mi familia a toda costa. Eso no disminuye el dolor que le he causado a mi familia y a mis amigos. Nada puede aliviarlo. Y jamás he pedido ni voy a aceptar un indulto del presidente Trump. Y al venir hoy acá, he expuesto a mi familia a ser blanco de ataques del presidente y sus abogados, tratando de intimidarme para que no compareciera ante esta comisión. El señor Trump dijo que era una rata, por decir la verdad, como lo haría un mafioso cuando uno de sus colaboradores decide cooperar con el gobierno. Como se muestra en las evidencias, le he dado a la comisión copias de mensajes que el señor Trump diseminó, criticándome a mí y a mi familia y escondiéndose. Es alentador saber quién está tratando de hacerme daño a mí y a mi familia. Nunca pensé que él lanzaría estos ataques falsos contra mi familia y que
Usaré a sus abogados con el mismo fin e insto a los miembros del Congreso de ambos partidos que dejen en claro que como nación no debemos tolerar tentativas de intimidar a los testigos ante el Congreso o de atacar a sus familias, porque esto es algo inaceptable e intolerable. Especialmente quiero darle las gracias a la presidenta Pelosi por sus declaraciones para proteger esta institución y protegerme a mí, y al presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Adam Schiff, y a usted, presidente Cummings, por defender esta institución y a mi familia de los ataques del señor Trump, y también a los muchos republicanos que se lo han mencionado al presidente también. No soy un hombre perfecto, he hecho cosas de las que no me enorgullezco y viviré con las consecuencias de mis acciones el resto de mi vida. Pero hoy debo decidir cuál es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos y voy a tratar de cambiar la forma en que la historia me va a recordar. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo enmendar mis pasos. Hoy les agradezco su atención y con gusto responderé a las preguntas.